Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, hoy estamos aquí en este programa Revelando la Verdad para tratar un tema que nos interesa a todos, que es el tema de la conversión del corazón, que es el primer paso para alcanzar la vida eterna. En este día lunes, a tan solo 2 días de comenzar la Cuaresma, en este año 2019, me pareció importante tratar el tema de la conversión, porque, bueno, diríamos, el paso que debe dar todo ser humano, todo cristiano, para alcanzar la vida eterna. Sin la conversión del corazón, sin la conversión de la vida, es imposible llegar a Dios, imposible. San Pablo lo va a decir como convertir, o sea, dejar atrás el hombre viejo para adoptar este hombre nuevo. Ezequiel va a hablar de convertir el corazón, ese corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne. En definitiva, es el convertir, el dejar la vida pasada. Cuando estoy hablando de vida pasada, estoy hablando de esta vida de pecado, de pasiones, de caprichos, para adoptar esta nueva vida que es la vida en el Espíritu. Jesús se lo va a decir a Nicodemo, ¿no? O sea, no puede entrar nadie en el reino de los cielos si primero no ha muerto y ha vuelto a nacer. En esta discusión, en el Evangelio según San Juan, que Nicodemo no entiende y le va a preguntar, pero Señor, ¿cómo, Maestro, cómo es esto de volver a nacer? ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y bueno, y Jesús le va a dar una catequesis bien teológica sobre el volver a nacer en el Espíritu. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a tocar el pecado y vamos a tocar distintas cuestiones que tienen que ver con esto. O sea, pasar de una vida de pecado a una vida de gracia. Primero vamos a ponernos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bondadoso, en el nombre poderoso de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pido en este momento que envíes tu Espíritu Santo. Él que es Señor y dador de vida, que venga y sople desde los 4 puntos cardinales. Que venga y traiga en este momento sangre preciosa de Jesucristo, preciosísima sangre de nuestro Señor. Que esa sangre que trae caiga como suave llovizna y infunda y moje y lave y penetre en los corazones de todos aquellos que están viendo o van a ver este video, para que libere las ataduras que puedan llegar a tener, ya sea en su corazón, en su entendimiento, en su comprensión, en sus oídos para poder escuchar, en sus ojos para poder ver.
Te pido que ese Espíritu Santo que estás enviando tome mi vida, absolutamente toda mi vida, todo mi ser, para que puedas usarme como instrumento, como canal de gracia y puedas transmitir a través mío tu palabra, tu mensaje. Te doy gracias, Señor, porque nunca desoyes nuestra oración, nuestra súplica. Alabo, glorifico, bendigo, exalto a Jesucristo el Señor. Lo adoro con todo mi corazón, a Él que es Rey y Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Yo voy a empezar este capítulo de hoy con la carta a los Romanos, el capítulo 1. Vamos a ver todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, para después pasar al Evangelio. En este caso, el día de hoy vamos a tomar el Evangelio según San Juan, para ver qué es lo que predicaba Jesús. Primero vamos a ver lo que decía Pablo y después vamos a ver qué es lo que predicaba Jesús acerca de la conversión. Lo primero que voy a tomar es el Evangelio, como te decía, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Quiero que escuches esto. Dice Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio del Señor. ¿Por qué no me avergüenzo? Dice Pablo. Porque es poder de Dios para los que creen, para aquellos que se van a salvar. O sea, aquella persona que tenga la capacidad en su corazón, en su vida, en su entendimiento, de creer, no de creer que Jesús es Dios, como hacen mis hermanos separados, no. Aquella persona que tenga la capacidad de dar un paso más. El paso más es decir, todo lo que dice el Evangelio de Jesucristo es palabra de Dios y por lo tanto yo creo en cada palabra y por lo tanto la obedezco. Vuelvo a repetir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es la salvación para todos los que creen. Subraya eso. Va a decir Pablo, de los judíos en primer lugar, sabemos que era el pueblo elegido por Dios, y después de los que no lo son, vos y yo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe. Y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. La fe entendida como esta fe no solo de decir Dios es Dios, Jesús es el Señor. No, esta fe que va más allá, lo que te decía recién. Esta fe que da ese paso de decir Jesús es el Señor, es mi Señor, sí. Pero si Jesús dice que yo debo, para salvarme, confesar mis pecados con un sacerdote, yo debo obedecer. Esa es la fe. Es una fe que le cree a Jesús, que cree en su palabra, que es fiel a su palabra y que da el paso siguiente, que es el de la obediencia. O sea, obedece fielmente lo que dice Jesús. Obedece fielmente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no dan el paso a la conversión? Aquellas personas que solo se quedan en el plano ¿no? Que estábamos hablando recién, de una fe
opaca, obtusa, una fe hasta ahí nomás, a mi medida, una fe en donde yo creo en Dios, pero no le creo a Dios, o creo en Dios, le creo a Dios, pero no lo obedezco. ¿Qué pasa con esas personas que hacen pasar a Dios por mentiroso? Escucha del versículo 18 en adelante. Dice, en efecto, la ira de Dios, esto quiero que prestes mucha atención, porque es algo importante que lo puedas entender, lo puedas tener en el corazón. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia, o sea, la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Voy a hacer un alto porque esto hay que explicarlo despacito, con tranquilidad, con paciencia. Dice Pablo, la ira de Dios, o sea que hay una ira, hay un enojo de Dios, y el enojo de Dios es, ¿por qué? Es un enojo que viene desde el cielo, es una ira, dice, que viene desde el cielo. ¿Y que viene contra qué cosa? Dice, contra la impiedad y la injusticia. ¿Injusticia de qué? La injusticia de los hombres que retienen, que tienen prisionera a la verdad. Quiere decir que hay una verdad, que conocen esa verdad, pero que aún conociéndola, la niegan, la desobedecen y por lo tanto hacen pasar a Dios por mentiroso. Lo que hablaba al principio. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A que perdonen los pecados. Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante. Yo del otro lado, si fuera un hermano separado, diría, no, eso que dijo Jesús, sí lo dijo, pero no lo creo porque en mi creencia, mi pastor, mi iglesia o lo que sea, me dicen que no hay que obedecerlo, no hay que creerlo, no hay que creerle. Bueno, eso es retener prisionera a la verdad. Eso es tener prisionera a la verdad. Y dice Pablo, la ira de Dios viene, o sea, es para aquellos que retienen prisionera a la verdad. Dice, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, o sea que eso es invisible a nuestros ojos, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. ¿Qué quiere decir Pablo? A ver, supongamos que vos no conocés la palabra de Dios. Por ende, no conoces a Dios, no te han predicado el Evangelio. Pero hay una verdad que habla del Creador que está más allá del Evangelio de Jesucristo, que es la verdad de la creación. O sea, una persona mira con los ojos humanos a una planta o a una persona. Vamos a pensar en el ojo de un ser humano o de un animal, de un águila. Uno analiza el ojo nomás de un águila y se da cuenta que esto no puede ser casualidad o consecuencia de que explotó, de que el Big Bang y que por una cuestión de inercia casual se fabricó ese ojo. Eso lo puede afirmar y sostener un ignorante. Un ignorante. O sea, es imposible no darse cuenta que detrás de ese ojo hay una inteligencia, alguien que pensó, hay técnica,
hay ciencia, hay una inteligencia puesta en función de ese ojo. De hecho, nuestras cámaras, las cámaras fotográficas y de filmación, como la que estoy usando yo en este momento, replican esa técnica, esa ciencia, esa inteligencia. Conservan el mismo formato. Entonces, decir es como si yo fuera, vamos a suponer lo siguiente, yo voy caminando en una selva, no hay nada, no hay civilización, no hay nada, de golpe me encuentro con una cabaña, ventanas, puertas, unas cortinas, la chimenea, tejas, la cabaña elevada. ¿Qué pasaría si yo al ver esa cabaña diría o dijera, qué hermosa consecuencia, mira vos, ¿no? Se cayeron 4 plantas y se formó esta cabaña. Del otro lado, ¿vos qué dirías? Ignorante, ignorante. ¿Cómo va a pensar que se cayeron 4 plantas y se formó esta cabaña? No, acá esto lo hizo alguien. Acá vino una persona, la pensó, cortó, armó. O sea, hay una inteligencia, hay un pensamiento, hay técnica, hay ciencia. Lo mismo pasa, dice Pablo, con la creación entera, con todo lo que Dios creó. O sea, está ahí, está patente a sus ojos. Uno mira la inmensidad del universo, ve las estrellas. O sea, es imposible pensar que eso es consecuencia, causa y consecuencia de la nada. Uno mira a una persona o se mira a sí mismo y puede darse cuenta desde el vamos que hay una inteligencia detrás de esta creación. Hay ciencia, hay entendimiento, hay una inteligencia superior. Bueno, Pablo está diciendo esto, lo vuelvo a leer. Dice, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, el poder y la divinidad de Dios, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. ¿Qué obras? Estas que te estaba diciendo. Vos, yo, una planta, un pájaro. O sea, uno ve la complejidad de la creación de Dios y uno se da cuenta que ahí atrás hay técnica, hay ciencia, hay una inteligencia superior que lo pensó, que lo ideó, que lo creó. Eso dice Pablo. Ahora, vamos a saltar al versículo 24. ¿Qué pasa? Hay personas, estábamos hablando de la verdad, ¿no? La verdad. Pablo dice que hay gente que, por más que no conoce el Evangelio y demás, y tiene ahí frente a sus ojos patente la creación del mundo y por ende puede reconocer al Creador, a Dios, asimismo retiene la verdad porque dice, no, busca, piensa, seguro que esto fue así, cayó, como te decía recién, cayeron estos 4 palos y se construyó sola esta cabaña. Bueno, empieza a hacer razonamientos vanos. Ahora dice, Pablo va a decir, o sea, ¿qué pasa con aquellos que aparte de no reconocer a Dios, eligen vivir en la mentira y en el pecado? Vivir en la mentira y en el pecado. Versículo 24, salto. Salto. Dice, por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, y ahora lo voy a explicar, Dios los entregó a una impureza que deshonraba a sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios, escuchá, el caprichoso, el desobediente, el que se rebela, el que no quiere reconocer la creación de Dios, ni siquiera en la creación misma, en lo que hablábamos recién, en una planta, en un pájaro, en una persona, el que retiene la verdad en ese sentido, dice,
sustituye la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Hago un alto ahí. Dice Pablo, Dios los deja a esas personas que eligen la mentira, que sustituyen la verdad, que hacen un lado a la verdad. Dios los deja abandonados a los deseos de su corazón. A los deseos de su corazón. Y Dios los entrega. O sea, es como que se los entrega a Satanás, se los da a estos incrédulos. Se los da. ¿Para qué? Los entrega. Y ellos eligen una impureza que deshonra sus propios cuerpos. Y ahora vamos a vamos a dar un paso más. Dice, ya que sustituyen la verdad de Dios, o sea, cambian, corren, apartan la verdad de Dios para elegir la mentira. Eligen la mentira. Empiezan a meterse en esos razonamientos vanos, no, porque lo que te decía recién, estos 4 palos cayeron y se construyó esta cabaña y se ponen a pensar y no caen en la cuenta de la verdad. ¿La verdad cuál es? Yo estoy viendo una cabaña que hay toda una técnica y toda una formación, o yo veo un palo perfectamente cortado, en donde puedo ver hasta la sierra, la hoja de la sierra que cortó, y voy a decir, no, esto fue causa-consecuencia de que se cayeron 4 árboles, y por obra y gracia de la consecuencia nomás, se formó esta cabaña. Bueno, eso es apartar, dejar a un lado la verdad para poner esta mentira, la que estamos hablando. Decir, no, esto se formó porque se formó. Esto se formó porque se formó. Entonces, como pasa eso, Dios a esas personas, dice, las deja abandonadas, dice, a los deseos de su corazón. Los deja abandonados a los deseos de su corazón. Y después dice, los entrega a una impureza que deshonra sus propios cuerpos. Bien, sigo. Por eso Dios, va a decir Pablo, los entregó también a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Punto. Estas personas, o sea, al final de la partecita que te leí antes, el versículo 25, dice, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas. ¿Por qué digo esto? Habrás escuchado que aquellos que se apartan de Dios, aquellos que eligen los deseos de su corazón y dicen, no, yo no creo en Dios, empiezan a poner su fe en los hombres y empiezan a recurrir ¿a qué? A curanderos, brujas, magos, a los que les tiren las cartas, a los que les adivinen la suerte, a los horóscopos y demás. Entonces ponen su corazón ¿en qué? En personas y no en el Creador. Esto me lo pasé de alto y te lo digo, lo aclaro. Ahora sí paso al versículo 26. Acá va a hablar de la homosexualidad. Cómo aquella persona que corrió la verdad de Dios para abrazar la mentira, que lo corrió a Dios para elegir y poner su fe en las personas, cómo esas personas caen tan bajo, que hasta eligen reemplazar las relaciones naturales, lo que es natural. O sea, hay algo que es natural. Un hombre y una mujer. Una mujer y un hombre.
La palabra de Dios dice, por eso Dios los entregó también, o sea, también quitó la mano, listo, vayan. Ustedes que no me eligen, que eligen la mentira, que tienen prisionera la verdad, que no me reconocen como creador ni siquiera viendo la creación, dice, los entregó también, porque vimos que lo entregó a sus pasiones y deseos. Bueno, ahora los entregó también ¿a qué? A pasiones ya que dan un paso más. No es solo pasiones. La palabra de Dios pone una palabra más. A pasiones vergonzosas. O sea que la homosexualidad es vergonzosa a los ojos de Dios. Con esto, ¿qué quiero decir? Hago un alto acá. ¿El homosexual es mirado con ojos abominables por Dios? No. Por Dios es mirado como abominable el pecado de homosexualidad, no el homosexual. Esto es importante. O sea, Dios ama al homosexual, no ama la homosexualidad. O sea, Dios ama a la persona, pero no ama al pecado de la persona. De la misma manera que Dios ama al ladrón, o sea, a la persona que roba, pero no ama al pecado de robar. Por eso condenamos, o sea, socialmente desde tiempos inmemoriales, el pecado de robar, como el pecado de matar. Y por eso hay una ley, una justicia de hombres que juzga y condena ese tipo de errores, de pecados, que socialmente en las normas de convivencia no corresponden. Por eso cuando una persona roba y es descubierta robando, se lo retiene, se lo enjuicia, se lo condena y tiene que sufrir una condena. La homosexualidad pasa lo mismo. A los ojos de Dios, es una pasión vergonzosa, abominable, el pecado de homosexualidad. O sea, el incurrir, el caer en esa práctica. Si vos que estás mirando este video querés convertir tu corazón y me decís, pero Franco, no, yo siento esto, lo siento desde que soy chiquito. Bueno, la persona que roba desde chiquita, que siente ese deseo en su corazón de robar y que le parece que robar está bien. Y pone en su cabeza un montón de autoexcusa, como decir, bueno, pero ¿qué le hace si este tiene un montón? Si yo le saco esto, que si esto total lo tiene tirado, que si total no le sobra, si total no lo usa. Bueno, poné la excusa que quiera, pero estás haciendo un acto que está mal. Robar está mal. De la misma manera, caer en el pecado de la homosexualidad, ya sea mujer con mujer, hombre con hombre, está mal. Está mal. Es vergonzoso, es abominable a los ojos de Dios. Yo lo voy a volver a leer para que lo entiendas. Dice, por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Subraya eso. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones, subraya la palabrita que viene, teniendo relaciones deshonestas entre ellos, y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. O sea que esto es un pecado grave, es un pecado mortal a los ojos de Dios. Dice, recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Sigo. Y como no se preocuparon, o sea, no se preocuparon por reconocer a Dios, estas personas, en su mayoría, lo está diciendo la palabra, los que arden en deseo los unos por los otros, cambiando la relación natural por una relación contra la naturaleza, mujer con mujer, hombre con hombre, esas personas no se preocuparon por reconocer a Dios. De hecho, lo podemos ver socialmente. La gran mayoría está lejos de Dios, ajena a Dios,
no le interesa la fe, y el que le interesa la fe, le interesa una fe en donde desvirtúa la realidad. Me ha tocado muchas veces hablar con hermanos homosexuales y que ellos dicen, yo creo en Dios, pero creo en un Dios completamente misericordioso que me acepta como soy. Aunque su palabra dice, no, primero abandona eso, abrazá la verdad y después, sí. De hecho, yo también creo en un Dios súper misericordioso, pero también creo en un Dios justo. Y que si Él dice, esto es deshonesto, esto es vergonzoso, esto es abominable a mis ojos, es porque es deshonesto, vergonzoso y abominable. Y primero está la justicia y después la misericordia. Por eso existe el purgatorio, por eso existe el infierno. Si no, no tendría razón de ser ni el infierno ni el purgatorio. Solo existiría el cielo. Hacé lo que quieras, total Dios es misericordioso y te perdona de todo lo que hagas. No, no. Eso es palabra de Satanás y se ha metido mucho en nuestra cultura. De hecho, hace un tiempo atrás yo hablé justamente de esto, de la homosexualidad, y hubo gente que tomando el amor, desvirtuando el mandamiento primario de Jesús, que es el de ámense los unos a los otros como yo los he amado, desvirtuando eso, me acusaban de cualquier cosa, porque yo estaba hablando en contra de los homosexuales. Y no, yo estaba diciendo esto, o sea, Dios ama al homosexual, no ama su pecado, o sea, no avala su pecado. Nunca va a avalar que una persona, hombre, esté con otro hombre porque lo desea en su corazón. No, sacátelo de la cabeza, no va a avalar nunca un matrimonio como le pusieron ahora igualitario, hombre con hombre y mujer con mujer. No, eso no existe, a los ojos de Dios no existe. Y está en su palabra y lo vamos a ver. Sí ama a Dios a la persona, pero no a su pecado, porque eso es un pecado y es un pecado grave. ¿Y qué hago, Franco? Yo lo siento en mi corazón, lo que te decía recién. El que roba, el que siente en su corazón la ira por matar a su prójimo, por injusticia, porque estuvo sometido toda su vida y tendría a lo mejor toda la razón y todo el derecho de matarlo. O sea, lo sabemos bien clarito, socialmente y a nivel divino, a nivel Dios, que matar está mal. Aún tengas razón y aún creas que es lo correcto porque, te violó, te ultrajó, te retuvo prisionera esa persona durante años, te usó, te manipuló, se quedó con tu vida, aún así no tenés derecho a matarlo. O sea, de esa justicia se encarga Dios. Entonces, si lo matás a los ojos del mundo, o sea, de la justicia humana, vas preso, porque no tenés derecho en quitarle la vida a nadie. De la misma manera pasa con la homosexualidad. Está mal y está mal. Entonces esta gente que dice, no, porque Dios dijo, ámense los unos a los otros, respétense como son. No. Dios dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y vamos a ver más adelante cómo nos amó Jesús. Al punto que dijo, cumplan mis mandamientos. O sea, acá hay una cuestión, la de la fe de verdad, la de la fe de la obediencia, la de la fe que va más allá, que no es una fe que se queda en lo superficial, de yo creo en Dios y creo a mi manera, sino es una fe que se mete a lo profundo, una fe que obedece, que no solo cree, sino que cree y obedece. Si Dios dice, esto está mal, vos sentís en tu corazón deseos por otro hombre y sos hombre, y bueno, vos tenés que saber que Dios dice está mal, y tenés que buscar en Dios, ese refugio para convertir esa pasión vergonzosa por la gracia de Dios, de saber que no, si naciste hombre, sos hombre, y punto. Por más que sientas otra cosa. Sigo más adelante. Dice,
Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Acá vamos un pasito más. O sea, esta persona que siente deseo, después ese deseo se transforma en pasión, después esa pasión se transforma en pasión vergonzosa contra la naturaleza. Un paso más, dice Pablo. Como no se preocuparon por reconocer a Dios, o sea, en ese proceso estoy sintiendo algo que va contra la naturaleza, no se preocuparon por reconocer a Dios, Él, Dios, los entregó a su mente depravada. Ya la mente está depravada, perdida en esas pasiones y deseos vergonzosos. ¿Para qué? Para que hicieran lo que no se debe. O sea que caer en el pecado de la homosexualidad es hacer algo que no se debe. Y lo está diciendo Pablo y es palabra de Dios. Y acá va a venir algo que no me gusta leer porque a simple vista, en la apariencia visual, yo no veo que sea así en mis hermanos homosexuales. Pero Pablo lo va a decir y es palabra de Dios. Tómenlo como es. Lo está diciendo Pablo. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios. Las personas que incurren en este pecado, dice Pablo, son enemigos de Dios. Y me vas a decir, yo conozco muchos hermanos homosexuales que creen en Dios y bueno, la palabra de Dios lo está diciendo muy claro. Esa persona que no abandona, que no tiene necesidad, que no se preocupa por abandonar ese pecado, Pablo está diciendo, son detractores por no querer abandonar ese pecado, o sea, por consentir en eso que sienten, o sea, por quedarse, por abrazar lo que sienten antes de abrazar a Dios, dice, son detractores. Y da un paso más, dice, son enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y acá viene una parte que a mí me pone la piel de gallina, o sea, que es la que te quiero transmitir y que quiero que escuches. Esto, o sea, está hablando Pablo de la homosexualidad, pero trasladalo a todo pecado, a la mentira, a la corrupción, a lo que sea, al pecado que sea. O sea, Pablo se refiere al sumum del pecado que lo está diciendo acá. O sea, lo peor que puedas hacer es incurrir a la homosexualidad. Eso es lo peor. Está todo el resto, los demás pecados, matar, robar, ser adúltero, fornicar y ser idólatra y todo lo que se te ocurra, lujurioso. Dice Pablo, y a pesar de que conocen el decreto de Dios, o sea, estas personas, en este caso homosexuales, porque Pablo está hablando de la homosexualidad. Estas personas, dice, a pesar de que conocen el decreto de Dios, o sea que estas personas no son personas que desconocen, que no saben, que no le han predicado el Evangelio, que no conocen la verdad de Dios. No, Pablo dice, a pesar de que conocen el decreto de Dios, lo conocen, lo saben lo que opina Dios. Dice, pero a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte. O sea, el decreto de Dios que esta gente conoce, ¿qué declara? Declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas. O sea, el decreto de Dios hacia la homosexualidad, ¿qué declara? Declara a esta práctica, a los que practican estas cosas, los declara dignos de muerte. Está hablando de una muerte a nivel espiritual, en el plano espiritual, no a nivel corporal. Porque no le va a caer un yunque del cielo
y los va a matar. De hecho, no lo hemos visto ni lo vamos a ver. Pablo está diciendo que la persona, una vez que parta de este mundo, cuando su corazón deje de latir, cuando deje de respirar y vaya su alma espiritualizada a la presencia de Dios, esa alma es considerada digna de muerte. ¿A dónde va? De acuerdo a la palabra de Dios, al fuego eterno. Pero Franco, Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso, yo creo en la misericordia. Pero también creo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara, concisa y concreta. Te voy a leer todo el versículo 32 para que lo entiendas. Y si estás incurriendo en este pecado y no sabías, o estás incurriendo en este pecado y no sabes cómo hacer, la única manera es ir a Dios, obedecer su palabra, apartarse del pecado. O sea, yo siento en mi corazón que quiero estar con aquel hombre y yo soy hombre, me tengo que apartar, irme lejos de ese hombre y vivir esto que me pasa en el corazón unido a Dios y pidiéndole a Él la gracia de no sentir más lo que estoy sintiendo. Pero no caer en esa tentación que es estar con aquel hombre y porque siento estar con aquel hombre ya caigo y estoy con aquel hombre y peco. No, como cualquier otro pecado. Estoy casado y pasó una mujer y me miró, me sonrió y me invitó y yo sé que está mal. Sé que está mal. Y por más que está linda, no, está mal. Entonces uno se aparta, se aleja, busca todos los medios para no caer en esa tentación. Con la homosexualidad, repito, porque Pablo está tratando este tema de la homosexualidad. Como Pablo está tratando esto, estoy hablando y haciendo hincapié en la homosexualidad, pero podríamos hacer hincapié en cualquier otro pecado. ¿Qué pasa? Si mi corazón siente esto y yo sé que está mal, que esto es condenado por Dios, me tengo que apartar, me tengo que alejar. No puedo dialogar con Satanás en esa tentación, en ese pecado, porque voy a caer. Voy a caer. Porque soy humano, soy limitado, soy débil. Voy a caer. Entonces dice, te lo leo otra vez, y a pesar de que conocen el decreto de Dios, lo conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen, dice Pablo. O sea, no solo conocen el decreto de Dios, sino que también, dice, las practican por más que conocen que Dios dice que esto está mal y que es digno de muerte, no importa, practican estas cosas y aprueban a aquellos que las hacen. O sea, dicen, bien, dale, hacelo, dale, está bien, dale para adelante, no pasa nada. Aunque conocen el decreto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No es un juego. No es un juego. O sea, esto se trata de vida o muerte. Yo entiendo, vos estás viviendo en este plano corporal, físico, de esta vida temporal, pero debes saber que después de esta vida temporal, corporal, física que tenemos, vamos a pasar a la vida del espíritu, a la vida eterna. Y que esa es la vida por encima de toda vida, porque esa es en la eternidad. No tiene tiempo, no es como nuestro tiempo que podés vivir 20 años, 50, 1 año o 90 años, pero el máximo es 100 años, 105, 110, 120 y caduca y se terminó. La eternidad es para siempre. Acordate siempre de esas dos palabritas, para siempre. Che, Franco, ¿y qué es para siempre? Para siempre. Y ahí es donde uno tiene que caer en la cuenta. A ver, ¿yo quiero vivir para siempre en el cielo o yo quiero vivir para siempre en la condena en el infierno? ¿Qué es el infierno? Te lo voy a aclarar. El infierno es un estado en el que yo voy a vivir alejado del amor de Dios. ¿Por qué?
porque en vida elegí vivir alejado del amor de Dios. Y como Dios es Señor y respeta nuestra libertad, aún después de muerto. O sea, ¿qué dice Dios? A ver, en vida no me elegiste, no elegiste vivir conforme a mis mandamientos, conforme a mi amor, conforme a mi voluntad. Viviste conforme a tu voluntad, a tus elecciones y a tus mandamientos. Bueno, ve al lugar que van aquellos que viven conforme a su egoísmo, a su indiferencia y a su desobediencia. ¿Cómo se le llama ese lugar? Infierno. ¿Por qué van al infierno? Porque Dios, respeta esa libertad. No eligieron vivir en el amor de Dios. Listo, que sigan viviendo alejados del amor de Dios. ¿Y dónde se vive alejados del amor de Dios en el plano espiritual? En el infierno. Ahí van las personas que se eligieron a sí mismas y que no fueron capaces de obedecer lo mínimo que pide Dios. Lo mínimo. Entonces, estamos hablando de la conversión. Ya vamos viendo que hay personas que conocen, que escuchan, que pueden ver en la creación, en el Evangelio, en el mandato, en el decreto de Dios, termina diciendo Pablo, y aún así se apartan. Esas personas no quieren convertirse, no quieren someterse a la voluntad del Creador. No quieren someterse. Entonces viven conforme a lo que sienten, a este sentimentalismo, a las pasiones. Yo siento que ahora estoy casado, pero quiero salir con 20 mujeres y porque lo siento voy a salir. No. Esa persona es una persona que es digna de muerte. Lo dice Pablo. Versículo 32 del primer capítulo a los Romanos. Ahora vamos a ir al segundo capítulo. ¿Qué es esto? Las personas que no quieren arrepentirse. Yo he hablado con muchos hermanos que incurren en distintos pecados. De hecho, yo no soy la última Coca-Cola del desierto, ni me creo la última Coca-Cola del desierto, y por ende sé que soy pecador y soy a lo mejor mucho más pecador que vos. Pero bueno, lucho por no caer y caigo, y me levanto, y lucho por no caer y caigo y me levanto. Ese es el secreto del que ama el Evangelio, la verdad, ama a Dios y no elige vivir conforme a sus pasiones. Elige vivir conforme a los criterios, a la voluntad de Dios, tratando de obedecer siempre lo que Dios pide. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que conocen que esto está mal, pero aún así no se quieren arrepentir? Capítulo 2 de Romanos, versículo 5 en adelante, dice: por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. O sea, acá damos un pasito más. Nos estamos dando cuenta que no es joda. O sea, yo hago lo que quiero, voy a hacer lo que se me canta. Pablo va a decir más adelante, todo te está permitido, porque sí, Dios te da la libertad. Todo te está permitido, pero no todo te es conveniente. O sea, ¿te está permitido vos sos hombre y tener relación con otro hombre? Sí, te está permitido. O sea, lo puedes hacer. Sos libre. Ahora no te conviene. ¿Por qué? Porque Dios dice, eso es pecado mortal. Y esa persona que cae en ese pecado mortal, que incurre en ese pecado mortal, que no se arrepiente y que por su obstinación no quiere arrepentirse de ese pecado, y da un paso más, se quiere casar con esa persona, y da otro paso más, quiere adoptar hijos con esa persona, aún sabiendo que Dios dice no,
por tu obstinación, dice Dios, en no querer arrepentirte, vas acumulando ira, la ira de Dios. Vas acumulando ira para el día de la ira, juicio final. Cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. Y acá viene lo que hablábamos antes, que Pablo estaba hablando de la muerte y de la vida en el plano espiritual, en la eternidad. Dice, Él dará la vida eterna a los que, por su constancia en la práctica del bien, o sea, la constancia en la práctica del bien, esto que te decía recién, Franco no es pecador, no, Franco es recontra pecador, pero que intenta ser Franco todos los días, trata esto, constancia en la práctica del bien, constancia, uno trata de ser constante en practicar el bien. Se cae, se equivoca, peca, traiciona a Dios, pero se levanta otra vez y trata de ser constante en la práctica del bien. A veces sale, a veces no sale. Entonces dice, Él dará la vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, y acá viene, esos que mantienen retenida la verdad, esos que se entregan a sus pasiones, esas pasiones que después se transforman en vergonzosas, que después dan un paso más, son deshonestas, esas que son después, dice Pablo, versículo 32, dignas de muerte, de la muerte en el plano espiritual. Eso, ese pecado, el vivir en esa desobediencia, en esa rebeldía, alejados de la voluntad de Dios, acá viene lo que pasa a esas personas. Dice, en cambio, castigará con la ira. ¿Recordás el versículo 5 del capítulo 2 que decía, van acumulando ira para el día de la ira? ¿Quiénes van acumulando ira? Los que por su obstinación no quieren arrepentirse. Esos que viven en el pecado, aún sabiendo que está mal, esas personas, dice, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad. ¿Recordaste el versículo 32 que decía, aunque conocen el decreto de Dios, lo conocen el Evangelio, conocen que está mal, saben que eso que están haciendo está mal, aunque lo conocen, no se someten. Acá lo dice, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. Y ahí viene, ¿no? ¿Qué pasará ese día? Es horrible leerlo porque uno se pone en ese plano espiritual, trata de ponerse en ese plano y es horrible. Dice, es decir, habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal. Y va a seguir hablando, léelo vos. Me da mucha pena leer esa parte. ¿Por qué me da pena? Porque está tan claro, la palabra de Dios es tan clara. Dice, hace esto y esto no lo hagas. Y por más que dice, hace esto y esto no lo hagas, esto que no hay que hacerlo, hay gente que lo elige y lo elige de todo corazón, sin importarle nada. Da pena, sinceramente, da pena. Ahora, esto lo dice Pablo. Vamos a decir, sí, pero Jesús decía otra cosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía Jesús. Vamos a ir primero a Mateo. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar. A partir de ese momento Jesús empezó a proclamar. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, ¿qué te está diciendo vos? Vos que sos homosexual, pecador, ladrón, mentiroso, lo que sea. Vuelvo a hacer hincapié en la homosexualidad porque es con lo que estaba hablando Pablo. ¿Qué dice Jesús? No importa. O sea, si hasta acá, hasta este momento, hasta el momento que estás viendo este video, sos homosexual y estás metido hasta por acá con ese pecado,
Jesús dice, convertite porque el reino de los cielos está cerca. Punto. Eso es lo que predica Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. Me voy a ir un poquito más atrás. Mateo 3, versículo 8. Dice, produzcan el fruto de una sincera conversión. Y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham. O sea, creemos en Dios. No se contenten con decir, yo creo en Dios y Dios es misericordioso y ya está, me va a salvar porque Él es misericordioso. No se contenten con eso. Porque yo les digo, dice Jesús, que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. Y acá viene la parte importante. Para aquel que no se somete a la verdad, para aquel que es rebelde, caprichoso, obstinado en no arrepentirse, para aquel que no quiere obedecer y es desobediente. Para ese rebelde dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. En la teología de la salvación, el fuego, sacando el fuego del Espíritu Santo, que es otra cosa, el fuego, ¿a qué hace alusión? Al infierno, castigo eterno. O sea, la persona que no produce fruto, que acá Jesús le está comparando con un árbol, dice, el hacha ya está puesta y va a ir a la raíz, va a ser cortada y arrojada al fuego. Podemos seguir. Va a seguir hablando Jesús respecto a esto. Pero fíjate que primero decía, conviértanse, convertite porque el reino de los cielos está cerca. Ahora dice, convertite, dice, produzcan el fruto de una sincera conversión. O sea, traten de abrazar una sincera conversión. Es la única manera de alcanzar la vida eterna, una sincera conversión. Dice, apúrense porque el hacha ya está puesta, y va a ir hasta allá, hasta la raíz, y va a cortar a aquellas personas que no produzcan fruto y van a ser arrojadas al fuego, castigo eterno. Vamos a ver otra cita. Lucas, ya vimos algo de Mateo, vamos a ir a Lucas, Lucas 15. Lucas 15, versículo 7, dice Jesús, les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Recordarán, acá está hablando de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Deja las 99 para ir a buscar esa que está perdida. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tenés que convertir el corazón. Que en el cielo hay alegría cuando un pecador se convierte. Que no es esto que te presenta el mundo, hacé lo que quiera, viví como quieras, porque total, Jesús es misericordioso y no te condena. No. Jesús es misericordioso, pero también es justo. Él dice, yo soy justo juez. Él es justo. Primero está su justicia y después su misericordia. Por eso existe el purgatorio, por eso existe el infierno. Si no, no existirían. Todos iríamos al cielo. Pablo va a decir, él quiere que todos se salven. ¿Está bien? Sí, quiere que todos se salven. Pero el mecanismo para salvarse es obedecer a su palabra. No hay otro camino. Entonces, vamos a leer otra cita de lo que decía Jesús en Lucas capítulo 5, versículo 32. ¿Qué dice? Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. O sea, vos homosexual, volvemos a lo mismo. Pablo habla de la homosexualidad, retomo con la homosexualidad. Vos ladrón, vos mentiroso, vos corrupto, vos lo que sea. Vos soberbio, vos egoísta, vos indiferente. El pecado que sea. Adúltero, fornicador, el pecado que sea. Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos. O sea, Jesús sabe que hay personas que viven bajo la obediencia de la palabra de Dios. Dice, yo a esos no los vine a llamar, eso ya está.
están en el camino. Yo vine a llamar a los pecadores, a esos que no se quieren arrepentir, a esos que viven cómodos en su pecado, a esos que viven en la pereza espiritual y no quieren trabajar por la vida eterna. Dice Jesús, yo vine a llamar a esos. Dice, ¿para qué? Para que se conviertan. Lucas 5, 32. Entonces Jesús ya predicaba la importancia de la conversión. Ahora, ¿qué predica la iglesia? Desde el hecho, desde el momento en que viene el Espíritu Santo en Pentecostés, que lo puedes encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que ahí sí viene como lenguas de fuego, en donde ya hablamos de un fuego de fusión del Espíritu distinto al fuego de la condenación eterna. Ahora, ¿qué predica la iglesia desde ese momento en adelante? Ya escuchamos a un Pablo, apóstol. Ahora, ¿qué predica la iglesia en sí? ¿Qué predica la iglesia? Sabemos que la cabeza de la iglesia visible desde el momento de Pentecostés en adelante era Pedro. Pedro era el primero que se paraba y hablaba, predicaba. Cuando él hablaba, dice la palabra de Dios en Hechos 15, que todos hacían silencio. Él era la autoridad de la iglesia. Entonces, ¿qué predicaba Pedro con los apóstoles? ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? Vamos a ir a Hechos 2, versículo 38. Dice, Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar. O sea, Pedro les dijo, sigan en su pecado, total Dios es misericordioso. No, Pedro y la iglesia ya predicaban que era necesario convertirse y bautizarse. Convertirse y bautizarse. Otro ejemplo, Hechos 17. Después vamos a volver otra vez para atrás, vamos a ir al capítulo 3. Hechos 17, versículo 30. Esto es para que vean que en distintos lugares la predicación tanto de Jesús como de la iglesia, como de los apóstoles, es siempre la misma. Es siempre la misma. La necesidad de la conversión. 17:30 dice, pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, está bien, vos antes no conocías el Evangelio, no conocías la palabra, no sabías, no estabas enterado. Bueno, ahora viste este video, conocés. Dice, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Va a seguir hablando porque va a venir el día de la justicia, el día del juicio. Lo puedes leer vos. Pero ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice la iglesia? Ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, porque sí, hubo un tiempo en que se ignoraba lo que Dios mandaba. Ya está, ya no lo ignoras más. Dice, ¿para qué? Manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. O sea, vos estás incurriendo en el pecado de la homosexualidad y te parece bien porque el mundo dice que está bien, porque la sociedad te avala, porque la televisión te dice que está bien, porque, no sé, tus amigos dicen que está bien, Dios dice que está mal. Entonces dice, ya está, eras ignorante hasta hoy, ahora tenés que arrepentirte. Punto. Y convertirte. Si te interesa tu vida espiritual, que es eterna, que es el para siempre, que no es la temporalidad de estos, no sé cuántos años vivirás, 30, 50, 70, 100. 100, en la vida eterna 100 años no existen, es nada, es un abrir y cerrar de ojos de nuestra vida. Entonces, está en vos. Relegado a una vida de tormento, alejado de Dios, del amor de Dios, o una vida de gracia en el cielo. Eso es tu elección. Otro ejemplo, volvemos para atrás, Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. O sea, la iglesia, Pedro
y los 11, la iglesia completa. Después va a venir más, va a venir Pablo, que no era parte de los 11, que se va a sumar otro apóstol y demás. Y van a predicar todos lo mismo. O sea, llegó el momento en que te tenés que arrepentir y te tenés que convertir. Si te interesa tu vida espiritual en la vida eterna, te tenés que arrepentir. No es como te dice el mundo, hacé lo que quiera, total Dios es misericordioso y te perdona. No, Dios es justo. Hasta ahora ignorabas esta verdad, ahora la conoces. No tenés excusa. De hecho, el día que yo esté allá arriba, si le decís a Dios, yo no conocía, no sabía nada, quédate tranquilo que voy a ser el primero que voy a decir, Señor, Él vio un video mío y yo se lo prediqué. Yo se lo dije. Le mostré y le hice escuchar tu palabra. Esto es palabra de Dios, no es idea mía. Es palabra de Dios. O sea, la importancia de arrepentirse y convertirse. De arrepentirse y apartarse del pecado. Lo escuchaste de boca del apóstol San Pablo, lo escuchaste de boca de Jesús, del Maestro, de nuestro Señor, y ahora lo escuchaste de boca de la iglesia. O sea, Pedro con la iglesia, ya la iglesia primitiva, hablando de la necesidad de arrepentirse y convertirse. Otro ejemplo, Pablo, ¿qué le va a decir en una carta que le va a enviar a los colosenses? Le va a hablar acerca de esto. Colosenses 3, versículo 5 dice, por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. O sea, pero yo siento atracción por ese hombre, yo soy hombre y siento esa atracción por ese hombre. Pablo dice, hacé morir eso, tenés que hacer morir eso. Dice, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. La lujuria, la impureza, la pasión desordenada. Acordate que era la pasión desordenada, deshonesta, vergonzosa, esto, ¿no? La pasión desordenada, los malos deseos, esto es un malo deseo, el de la homosexualidad. Y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes, sobre los desobedientes, sobre los que no se arrepienten, sobre los que mantienen retenida la verdad de Dios y abrazan la mentira. O sea, todas estas cosas, dice Pablo, provocan la ira de Dios. O sea, no es un juego, no es joda. Por eso llega la Cuaresma, próximo miércoles, estamos a 2 días, miércoles de ceniza, inicio de Cuaresma. ¿Qué tenés que hacer? Convertir tu corazón, arrepentirte y empezar estos 40 días de preparación para la Pascua para empezar a obedecer el mandato, el decreto de Dios que está aquí en su palabra y que no es una idea mía. Te estoy leyendo capítulos y versículos que hablan acerca de la conversión. Bien, otro ejemplo, otro apóstol. Vamos a ver que escuchamos a Pedro y su iglesia, escuchamos a Pablo, ahora escuchemos a Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago, en el capítulo 1, dame 2 segundos, acá, Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, dejen de lado entonces, o sea, dejen de lado, déjalo, olvídalo, olvídate, deja de lado, ¿qué cosa? Dejen de lado entonces toda impureza, otra vez lo mismo que decía Pablo, mirá que no se contradicen, dicen lo mismo. Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Esto que estoy sembrando, que es la palabra de Dios, el obedecer al mandato, a la palabra, al evangelio, a lo que te estoy proclamando, lo que te estoy leyendo. Dice Santiago, llegó el momento de que dejes de lado toda impureza. ¿Para qué? Para recibir con docilidad esta palabra que te estoy sembrando. Y ahora viene,
no solo la escuchen, a ver, no la escuché solamente, no me escuché solamente. Dice, versículo 22, pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla. O sea, ¿qué te quiero decir? Obras. Si Jesús, si Dios en su evangelio, en su palabra está diciendo, apartate de la mentira, apartate de la homosexualidad, apartate del pecado de robar, del pecado de matar, del pecado de fornicar, de todo pecado de impureza, si te está diciendo eso, o sea, obedécelo y practicalo. No te contentes solo con oírla. O sea, estás escuchando que eso está mal, listo, ya escucho la palabra de Dios todos los días. No basta solo con escuchar. Hay que obedecer y poner en práctica lo que estoy escuchando. Eso es lo que dice Santiago. De manera, dice, y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. O sea, aquella persona que solo la oye y no la practica, se engaña a sí mismo. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, se abraza a ella, se aferra a ella. Dice, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, ese será feliz al practicarla. O sea, escuchen la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios y el obedecer y practicar lo que Dios pide y manda. Soy homosexual, me tengo que apartar. Y no hay peros, en esto no hay peros. No, porque yo, porque siento, pero mi coso, me dijeron. Dios dice que está mal. Chau, se terminó. Y va más allá de cualquier pavada que puedan llegar a poner acá, el que escuche, que no, porque vos sos un homofóbico. Me importa nada lo que pongas. Me importa nada lo que digas. Yo me aferro a lo que dice Dios. Dios dice, esto está mal y está mal. Punto. Hay que obedecer y hay que practicar lo que Dios dice y lo que Dios manda. No basta con creer, no basta con oír y decir yo escucho la palabra de Dios todos los días, sí, yo conozco y escucho. Sí, pero si no lo pone en práctica, está frito. En la vida eterna, como dijo Jesús, el hacha ya está puesta, va a ir hasta la raíz y el que no produce el fruto de una verdadera conversión, al fuego. No es palabra mía, es palabra del Maestro Jesús y lo podés buscar y lo podés encontrar y ya te lo leí. Seguimos adelante. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Vamos a volver. Escuchamos a Pedro, escuchamos a Pablo, escuchamos a Santiago. Vamos a volver a escuchar a Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. ¿Qué dice? Vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más. Pablo se cansa y dice, muchachos, a ver, paren. Vuelvan a comportarse como es debido. O sea, con esto te digo, mirá que hay una manera de comportarse. Por más que el mundo te diga otra cosa, tus amistades, tu corazón, tu cabecita te diga otra cosa, pero hay una manera de comportarse, que es la que dice Dios, la que manda Dios, que siempre te va a hacer bien, no te va a hacer mal. A diferencia de lo que te dicen, que vivir en comunión con Dios es vivir triste, aburrido. No. Es vivir en la plenitud del gozo, de la paz y de la felicidad. Pablo dice, vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más. Porque hay algunos entre ustedes que todavía no saben nada de Dios. Lo digo para vergüenza de ustedes. Vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más. O sea, no es joda, no es un juego. Te lo vuelvo a repetir, no es un juego. Ahora vamos a empezar, el Evangelio según San Juan, a ver las recomendaciones que va dando Jesús, el mismo Jesús, de boca de Jesús.
¿Qué va diciendo acerca de esto, ¿no? De la importancia de arrepentirse y de convertirse y empezar a escuchar, a prestar atención en el mandato de Dios, en la palabra de Dios, empezar a obedecer, no solo a creer, sino a creer y obedecer, a creer y practicar, a creer y cumplir, a creer y poner en práctica aquello que Dios me está diciendo, me está pidiendo. No solo escucharlo, que entre por acá y sale por acá. No, que entre por acá y salga al corazón, baje al corazón por ese tobogán y se ponga en práctica, se encarne. Es un evangelio que se tiene que encarnar, una palabra que tiene que ser como fue en María. Mira, el mejor ejemplo es María. ¿Por qué? Porque si querés lo podés buscar, Juan 1:1. Al principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y todo fue hecho por medio de la palabra y la palabra era la luz de los hombres y la palabra era la vida y vino y bla 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 bla. Versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En quién se hizo carne? ¿En quién se encarnó esa palabra? En María. O sea que el primer ejemplo que tenemos de una persona que encarne el evangelio, que lo haga carne, lo haga vida, lo viva en su vida, es María. María no hizo nada extraordinario, lo único que hizo es permitirle a Dios que encarne en su vida la palabra de Dios y vivió conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenés que hacer vos, eso es lo que tengo que hacer yo. Encarnar en la vida misma la palabra, obedecer y practicar la palabra. Bien, ¿qué dice Jesús? Juan 5, del versículo 24 al 29, dice lo siguiente. Les aseguro, o sea, esto es una promesa de Jesús. Si hay alguien que sabe cumplir de promesa es Dios, ¿eh? No es como vos y como yo que somos, nuestra palabra no vale nada, la de Dios vale. Jesús dice, les aseguro, escucha, ¿qué asegura Dios? Que el que escucha mi palabra y cree, escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. O sea, el que escucha mi palabra y cree, me cree, la practica, la obedece, no es rebelde, no se opone, no saca una parte. No, el que me cree, el que practica mi palabra, esa persona tiene vida eterna y no está sometida al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea, fíjate hasta qué punto la persona que no cree en la palabra, no escucha, no la pone en práctica, está muerto en vida. Lo está diciendo Jesús. Te invito a leerlo. Juan 5, del 24 al 29. Dice, les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué muertos? Vos, que no conocés la palabra de Dios, que no la respetás, no la cumplís, no la obedeces. Jesús está hablando de que esa persona que no conoce la palabra es un muerto, muerto en vida. Y los que oigan, los que la oigan, vivirán. O sea que si hoy escuchás esto y en vez de ponerte a putear, a dividir, a blasfemar, a condenar, a decirme de todo porque te estoy diciendo la verdad, si en vez de eso la oís y la pones en práctica, vas a pasar de la muerte a la vida. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo, Jesús, disponer de ella. Y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, dice Jesús. Se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas, o sea, tu sepulcro, vos que crees que estás vivo y en realidad estás muerto porque estás viviendo en tu pecado, en tu pereza, en tu conformismo, en tu mediocridad, sin escuchar la voz de Jesús, la palabra de Dios, dice Jesús, se acerca la hora en que todos los que están en esa tumba, en los sepulcros, en esa tumba de su vida, oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Si bien se estaba refiriendo al purgatorio, si bien se está refiriendo a otra cosa, pero es esto, o sea,
el que se somete, se abaja, se agacha, se postra a la voluntad de Dios, esa persona escucha y practica la palabra de Dios, obedece a Dios y por lo tanto ya pasa a acceder a la vida eterna. Jesús lo va a decir de esta manera: no está sometido al juicio. Versículo 24. No está, aquella persona que escucha la palabra de Dios, la pone en práctica, ya no está sometido al juicio. O sea, pasó de la muerte a la vida. Y punto. Mira qué fácil que es. Solo hay que obedecer el mandato de Dios. Seguimos. Jesús va a dar otra explicación. Esta es una palabra que uso mucho. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Qué dice? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al versículo 51 y después voy a volver al 31. Y ya te voy a decir por qué. Versículo 51 dice: les aseguro, otra vez, pone el sello, firma, promesa. ¿Qué asegura Jesús? Les aseguro que el que es fiel a mi palabra, o sea, el que es fiel, presta atención, la fidelidad, el serle fiel, el creer en todo el mensaje, en no cortar el mensaje, no separar el mensaje, no dividirlo, el creerle a todo el mensaje, el aceptar todo el mensaje, el obedecer a todo el mensaje, el someterse a todo el mensaje. Jesús dice: vayan y confiésense con los sacerdotes. Vos protestantes decís: no, porque mi pastor me dice que no y en mi iglesia eso no está permitido. Bueno, a ver, ¿a quién le va a creer? ¿A un mortal? ¿Vas a poner tu fe en un mortal? ¿O tu fe la vas a poner en Jesucristo, el Señor? Él que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién vas a obedecer? Jesús lo dice clarito: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. O sea que si vos le crees a todo el mensaje de Jesús, a todo el Evangelio, si lo encarnás como lo encarnó María, Juan 1:14, ¿qué pasa? No morirá jamás. Ahora sí, Juan 8:31, vuelvo para atrás y vas a entender por qué. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. O sea, si le crees a Él, no si crees en Él, no, si le crees a Él, esta es la verdadera fe. No la de mis hermanos separados protestantes que dicen: yo creo en Él, pero no le creo a Él, porque Él dice una cosa y yo hago otra. No. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, o sea, que le creían a Él. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, si no la cambian, no la tergiversan, no dejan de cumplirla, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, el secreto de una verdadera conversión está en ser fiel a la palabra de Dios. Porque es la única manera de ser libre, de no estar atado a ningún pecado, ni a la homosexualidad, ni a la muerte del matar, ni al adulterio, ni a la fornicación, ni a la lujuria, ni a ninguna impureza, ni a la idolatría, ni a la avaricia, ni a nada. El que es fiel a la palabra de Dios, dice Jesús, conocerá la verdad y esa verdad los hará libres. La libertad, el ser libre. Ya no estoy atado a ningún pecado. Ya soy libre. La libertad del Espíritu. ¿Cómo se logra? Siendo fiel a la palabra de Dios. Mira qué fácil. Obedeciendo. Jesús dice, no está bien ser homosexual. Dejo de serlo. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque sienta... Dejo de serlo. Me someto a la palabra de Dios. Obedezco la palabra de Dios. Me zambullo, me entrego, me tiro, me abandono, salto al vacío de la palabra de Dios y obedezco. Ese es el secreto para ser verdadero discípulo de Jesús, para ser fiel y para ser libre y para conocer la verdad, lógicamente.
Ahora, hay una advertencia. Yo te digo, cuidado. Me voy a ir a Juan 12, 47. Jesús da una advertencia, que la da 1000 veces. Yo tomé un solo capítulo, un solo versículo, pues si no sería imposible, sería un video de 5 horas. Ya llevamos 1 hora y media. Jesús dice, al que escucha mis palabras, al que las escucha y no las cumple, mis hermanos separados, por ejemplo, que conocen supuestamente la palabra, pero no obedecen. ¿Qué no obedecen? Yo te voy siempre con el mismo ejemplo. Confesión de los pecados. Juan 20, del 21 en adelante. Como el Padre me envió a mí, yo que soy Jesús, Dios, al que se le ha dado todo poder en el cielo y la tierra, lo puede buscar en Mateo capítulo 28, versículo 18, o sea, todo el poder se le dio a Jesús. Jesús dice en Juan 20, 21, yo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿A qué los envío? A que perdonen los pecados. Y al que se lo perdonen, le serán perdonados. Y al que no se lo perdone, no le serán perdonados. Mi hermano separado dice, no, eso es mentira, eso no es así, porque mi pastor dice que no es así. Bueno, Jesús lo está diciendo clarito. ¿Qué dice clarito? Juan 12, 47. Al que escucha mis palabras y no las cumple, pasa que mi pastor, al que las escucha y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, acá da un paso más. Jesús dice, yo no lo juzgo, pero ojo, el que me rechaza y rechaza mis palabras, o sea, aquel que la escucha y no la cumple, en realidad me rechaza y rechaza mis palabras. Dice Jesús, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. O sea, Jesús es clarito y concreto, dice, al que escucha mi palabra y no la cumple, o sea, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién? La palabra anunciada. Esto que te estoy leyendo es quien va a juzgarte, porque la verdad ya está revelada. No hay otra revelación, es esta. Solo tenés que someterte, obedecer y cumplir. Ser fiel a lo que Dios dice. Después está tu libertad. Si en tu libertad vos decís, yo no quiero serle fiel a nadie, me soy fiel a mí mismo, yo hago lo que siento y punto, bueno, listo. Pero sabé que eso tiene un precio. Tiene un precio, tiene un costo. Nada es gratis, tiene un costo. Vos te elegiste a vos mismo, tu egoísmo, tu indiferencia para con los demás y vivir en el error, en tu pecado, lo cual Jesús dice, no. Jesús lo dijo clarito, el árbol que no produce fruto, hacha arrojado al fuego. Sos libre. Yo solo te predico y te cuento qué es lo que te puede llegar a acontecer, a pasar. Bien, ¿qué pasa ahora? El gran problema del mundo, la sociedad, y esto lo digo con dolor, ¿por qué? Porque en el nombre del amor desvirtúan todo. Yo cuando hace un tiempo atrás hice un video sobre la homosexualidad, salieron a decirme de todo, me dijeron, pero no conoces nada. Si Jesús, el mismo Jesús, dijo que amemos a todos tal cual como son, los respetemos como son y los dejemos que vivan su vida así. ¿Jesús dijo eso? No. Satanás dice eso. Satanás toma la palabra en el mandamiento nuevo que da Jesús, que es el ámense los unos a los otros como yo los he amado, y lo desvirtúa. Dice, no, ¿cómo hay que amarnos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Si vos sos homosexual y querés vivir en la homosexualidad y casarte 5 veces y vivir con 5 hombres, está bien, porque es lo que vos sentís. No, Jesús no dijo eso. ¿Dónde está el mandamiento de Jesús? Juan 13, 34. Dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros.
así como yo los he amado, ámense también ustedes, los unos a los otros. Entonces, en el nombre de ese mandamiento nuevo, hacen este desastre, desvirtúan todo, lo desvirtúan todo. Amar, ¿es permitir que cualquiera haga con su vida lo que quiera? No. Me va a decir, sí, porque está la libertad. Sí, Dios nos hizo libres, es verdad. Vos podés elegir. Pero están los mandamientos de Dios, está el modo de vivir, el modo que quiere Dios que nosotros vivamos, que nosotros existamos. ¿De qué manera? Porque si no, ¿qué sentido tendría escuchar a Jesús diciendo, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, si total, yo vivo como quiero? ¿Para qué se va a gastar Jesús en decirnos que hay que obedecer sus mandamientos, su palabra, su evangelio? No tendría sentido. No tendría sentido. Yo voy a ir a Juan 15, 10. Podemos ser Juan 15, 4. Te lo leo desde ahí. Dice, Jesús nos va a hablar de la vid. No sé si recordás esta palabra, en donde Él dice que Él es la verdadera vid y que el Padre es el viñador. Nosotros somos los sarmientos que tenemos que estar unidos a esa vid. O sea, tenemos que ser esa rama que tiene que estar unida a esa vid. Jesús dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Qué quiere decir Jesús? Vos homosexual, que estás alejado, que elegís vivir alejado de Dios, elegís no vivir bajo su mandato, es imposible que dé fruto. Si no estás unido a Cristo, no vas a dar fruto. Todos los frutos que des serán frutos malos, o sea, frutos que no tienen que ver con la vida, serán frutos de muerte. Es así de clarito. Dice, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Repitió lo mismo. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento, que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Otra vez lo mismo. La condenación, el fuego, arrojado. Vos fíjate la palabra que usa. Se corta, se tira, se seca, se arroja al fuego. Fíjate hasta qué punto, ¿no? El arrojar, el tirar, ya como el desprecio, como que no vale nada. Esa persona que vive en el error, en el pecado y elige no arrepentirse y no convertirse, tener prisionera la verdad, abrazar la mentira, esa persona que no da fruto, no produce fruto, esa persona, lo dice acá bien clarito, es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y acá es donde tenés que hacer hincapié, ¿qué es permanecer en Cristo? Permanecer en su palabra, creerle, obedecer, practicar lo que Él manda. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Otra vez, el árbol que da fruto. O sea, otra vez, compara al hombre con un árbol que tiene que dar fruto. Si no da fruto, el hacha está puesta, decía antes, para que sea arrojado al fuego. Si no está unido a Cristo, no puede dar fruto y el fruto que da es malo, tiene que ser arrojado al fuego. Acá dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto, fruto abundante, y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, dice Jesús, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y acá viene la cuestión que corta con la mentira de Satanás. Esta mentira que está instalada en el mundo de que en el nombre del amor vale todo. Satanás y el mundo predican eso. Si vos amás a tu hermano, déjalo que haga lo que quiera, lo que sienta.
Lo que él sienta está bien. Eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios es otra, es distinta. Amen a su prójimo de la misma manera que yo los he amado. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, dice Jesús. Eso es tergiversado. ¿De qué manera decía Jesús que había que amar los unos a los otros como Él nos había amado? Versículo 10 de Juan 15. Acá está el secreto. Acá se cae la doctrina satánica, la doctrina del mundo. Acá se cae. Dice, si cumplen mis mandamientos, subraya eso, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que amar al prójimo como Jesús nos ha amado es permanecer en su amor, y para permanecer en su amor la única manera es cumpliendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, respetando su palabra. No hay otra, no hay otra, no hay otra. El convertir el corazón es someterse a la voluntad de Dios. Ese es el paso que uno tiene que dar para la vida eterna. O sea, vos estás del otro lado, estás en un pecado, ponele el pecado apostasía, sos protestante. Es un pecado mortal. O sea, el pecado apostasía es separarse de la iglesia para obedecer a un pastor, a hombres con doctrinas que no son de Dios, sino que son de hombres, esto que hablábamos recién. Por ejemplo, la confesión de los pecados. Todas las sectas protestantes dicen no hay que confesar los pecados con otro hombre. La palabra de Dios, te podría nombrar Santiago 5:16, Juan 20:21 en adelante, te podría nombrar Mateo 8, todo el capítulo de Mateo 8, donde el mismo Jesús dice, y los apóstoles, la iglesia, enseña que hay que confesar los pecados a un sacerdote. Que ese es el formato establecido por Dios. Y vienen, lógicamente, Satanás y dice no. Bueno, se separan, se abren. Hace 500 años se separaron. Eso es un pecado mortal. Se llama pecado de apostasía. Renegar de la palabra de Dios. Renegar de la fe. Renegar de lo que Dios mandó, de lo que Dios dijo. Renegar de la verdad de Dios. Eso es un pecado de apostasía. Si vos estás en ese pecado, ¿cómo convertís tu pecado en gracia? ¿Cómo te convertís? ¿Cómo convertís el corazón? Lo escuchamos recién, Juan 8:31, Juan 8:51, Juan 15:10. Cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la palabra, obedeciendo a la palabra, siendo fiel a la palabra, permaneciendo en la palabra, pero no solo escuchándola, como decía Santiago en el capítulo 1, versículo 21, no solo escuchándola, sino poniéndola en práctica, sometiéndose a la palabra. La tengo que poner en práctica, tengo que hacer lo que hizo María, permitir que se encarne la palabra en mi vida. Juan 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se tiene que encarnar. Si no se encarna, no hay conversión. Por eso, a 2 días del inicio de la Cuaresma, a 2 días del miércoles de ceniza, te dejo la clave, el secreto, las pautas básicas para una verdadera conversión. Y el secreto está en obedecer la palabra anunciada, obedecer, cumplir todo, practicar la palabra, no adulterar el mensaje, no ponerle peros al mensaje como hacen nuestros hermanos separados. Creer en la palabra y creerle a la palabra. Ese es el secreto. Espero que te haya servido. Te invito a que me acompañes en otro capítulo de este programa Revelando la Verdad, en este canal, tu canal, Palabra Santa. Gracias por estar,
Que tengas un bendecido día. Nos vemos pronto. Chao.